Ok, continuamos con el contenido referente al análisis de componentes principales. Vamos a desarrollar un caso para que ustedes vean cuál es ese procedimiento que se tiene que ejecutar, qué resultados son los que usted tiene que plasmar en el documento y cómo se interpretan estos resultados. De costumbre, bajo la estructura lógica de la guía, tiene su respectiva portada, una introducción. De igual manera, todos los métodos multivariantes, esta introducción ha iniciado con algo general sobre los métodos multivariantes, pero al final se dan unas características referentes a este método, para que ustedes tengan ahí más respaldo, más criterios con respecto a este método multivariante. Este esquema que es el de arranque, es el que usted va a tener ahí siempre, se tiene que acordar siempre de este esquema. Cuando usted ya esté o en otra etapa de su formación profesional o cuando ya esté desempeñándose laboralmente y tienen que hacer algún estudio que involucra muchas variables, usted tiene que saber que lo mejor es aplicar un método multivariante. ¿De acuerdo? Y para que no andar perdido, este esquema me orienta, me ubica de una manera sencilla en el método que tengo que aplicar. ¿Ok? Como propósitos, que usted aplique este método, principalmente que usted sepa que se aplica para reducir esa dimensionalidad de las variables. De grandes conjuntos de variables pasamos a un número reducido, que a esas variables se les conoce como componentes principales. Segundo, que usted aplique este método multivariante en forma ordenada, lógica y sistemática utilizando el programa estadístico PAS. Y finalmente, que ustedes vean como equipo de trabajo si este método multivariante lo pueden aplicar en su proyecto de investigación. ¿Qué significa? Que en su proyecto de investigación, en el informe final que van a enviar el 29, el lunes 29, no necesariamente es una obligación que tienen que ir todos los métodos multivariantes. Ustedes tienen que aplicar su criterio y las características de cada método y decidir cuál es el método que van a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, el caso 1, vean que siempre hacen referencia a los casos que hemos estado desarrollando para que ustedes vean cuáles son las principales bondades de cada método. Pero hay una modificación en la redacción, en lo que se busca. Dice el estudio de la correlación. En eso se fundamenta también el análisis de componentes, en estudios de correlación entre las variables. ¿Ok? Y en este caso, en las características taxonómicas de 3 especies de lirios. Y vean que esto lo llevaron a cabo ingenieros agrónomos de la facultad y de la FAO. ¿Y qué es lo que buscaban? Hacer una caracterización de estas especies de lirio, la iris setosa, la iris versicolor y la iris virgínica, en base a las siguientes variables: la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Pregunta: ¿cuáles de las especies de lirios estudiadas por los ingenieros agrónomos y la FAO se correlacionan entre sí? Ya no se busca esa solo similitud o disimilitud, sino cuáles se correlacionan entre sí. Y vean, los resultados que se tienen que plasmar son los factores o componentes, el gráfico de sedimentación, el gráfico de codo, que como les manifestaba es uno por cada componente, la matriz factorial y finalmente el plano cartesiano. Todos los elementos anteriores son base para poder hacer una correcta interpretación del plano cartesiano. Ok, entonces hay que darle respuesta a esa pregunta. Para ello, procedan a abrir la base de datos de lirios.
base de datos de Lirios. Vean que con anticipación les facilité estas bases de datos, son investigaciones que se han realizado. Ustedes pueden practicar, ¿de acuerdo? Después de que veamos esto, ustedes pueden practicar con todos los métodos que hemos aplicado. Desde los métodos univariados, bivariados y los multivariantes. Importante también para que ustedes mejoren ese conocimiento de los métodos, una recomendación es que ustedes busquen artículos científicos referentes a cada método. Y eso va a ampliar su conocimiento y les va a dar otro criterio, un criterio más confiable para poder hacer las interpretaciones. Ok, vamos a abrir esta base de datos, taxonomía Lirios, Fisher, que es el primer paso. Aquí ya estamos realizando los pasos. Bien, aquí tenemos la base de datos. Vean, aquí están las especies de lirios. Son una belleza de lirios. La iris setosa, vean, una belleza de flor. La iris versicolor y la iris virgínica. Tienen algunas características similares. De igual manera, tienen algunas características que las vuelven diferentes. Y aquí tenemos los datos. Importante. Vean, esta columna se denomina grupo y se ha estructurado para darle un mejor orden a la base de datos, pero no es una variable, por lo tanto hay que ubicarse en esta columna y hay que ocultarla. Ocultar. Ahora sí, estos elementos los podemos trasladar al programa estadístico PAS. Vuelvo a hacer ese procedimiento. Vean, esta columna grupo, me ubico en la columna en la parte superior, clic derecho y ocultar. Ok, seleccionamos esta base de datos, esta matriz. Importante, usted como investigador tiene que saber cómo se elabora la base de datos. Entonces ustedes allí disponen estas bases de datos, vean, siempre las especies y luego todas las variables, ¿de acuerdo? Todas las variables. En el caso de ustedes podrían estar aquí los catadores, el panel de catadores y todas las variables que se han evaluado de un determinado producto para hacer un análisis sensorial. Entonces ustedes tienen que darle esa relación lógica para estructurar la base de datos. Es el mismo orden. En el caso de los de agronomía, por ejemplo, aquí podrían estar las variedades de un determinado cultivo y todas las variables en estudio. Ok, una vez hayan seleccionado la base de datos, hay que copiar. Control C o clic derecho y copiar. Luego, direccionarse donde está el programa estadístico PAS y abrir el programa. Vean, es un programa altamente amigable que no se lleva mucho tiempo en cargar, ¿de acuerdo? Y es portable. Para poder pegar la base de datos, activar las filas y activar las columnas. Vean, hay que incorporar estos chequecitos para activar las filas y activar las columnas. Ok, luego se ubican en esta columna de nombre en la celda 2 o casilla 2 y luego control V. Y listo, ahí tenemos la base de datos. Para que esas salidas, ese plano cartesiano quede lo mejor posible, es importante y es recomendable
cambiarle el color y los símbolos. ¿Ok? A cada especie asignarle un color determinado. Usted lo selecciona la especie, luego se direcciona a editar y finalmente cambiar colores y símbolos. Y vean, el programa les habilita esta ventana y luego usted le cambia el color. En este caso le voy a asignar un color, este color, fucsia. Y como símbolo voy a seleccionar la X. Y vean que al cerrar ya se hizo la modificación, ¿de acuerdo? El símbolo y el color para el símbolo. Ok, tengo que buscar todas las iris setosa y hacer lo mismo. Entonces, ustedes en la guía que van a entregar, a la iris setosa le van a dar este color y este símbolo, a la iris virgínica le van a dar un color aqua y como símbolo triángulo. Aquí está triángulo, ¿de acuerdo? Como símbolo, aqua y triángulo. A la iris versicolor le van a dar un color beige, o mejor un color morado, moradito, y el símbolo le van a dejar como símbolo diamante, ¿de acuerdo? Entonces eso lo van a hacer ustedes para todas las especies de iris versicolor. Y la iris virgínica, aqua y triángulo. Y la iris setosa, fucsia y X. En este caso no lo voy a realizar para todos por el tiempo. Luego de que usted ha modificado el color, desactivar las filas y las columnas y luego seleccionar esta base de datos. Para seleccionar la base de datos, simplemente dar clic en esta celda o casilla en blanco. Vean, aquí se las estoy indicando. Dar un clic y automáticamente se ha seleccionado. Una vez haya seleccionado la base de datos, realizamos el procedimiento estadístico respectivo. ¿Cuál es ese procedimiento estadístico? Multivariante, vean, componentes corresponde a los métodos de ordenación y luego la primera alternativa, componentes principales. Ese es el procedimiento. Multivariante, ordenación y componentes principales. Dar clic en componentes principales y ese es todo el procedimiento. Ok, pero vean, aquí es importante. Por defecto el programa aplica directamente las varianzas, la matriz de varianzas. ¿De acuerdo? Pero vean que estas variables o características en estudio poseen o han sido medidas con una misma unidad. Entonces, ok, usted puede trabajar o con la matriz de varianzas o con la matriz de correlación. Pero, ¿y si estas características hubiesen sido medidas con diferente unidad? De ley, usted tendría que aplicar la correlación directamente, es el único camino. ¿De acuerdo? Pero como han sido medidas con la misma unidad en centímetros, todas estas variables, usted tiene la libertad como investigador de aplicar la matriz de varianzas o correlación. Como recomendación, trabajar con la matriz de correlación. Y luego de que haya activado correlación, dar clic en computar. Y ese es todo el procedimiento, ¿vean? ¿Ok? Nos direccionamos a la guía y vamos a trasladar los resultados. Antes de interpretar, vamos a trasladar todos los resultados. Primero, la matriz de factores o de componentes. Y es esta que nos da aquí en la primera opción. Ok, en mi caso yo utilizo la herramienta recortes.
Si ustedes tienen activada esta herramienta, recortes, pueden activarla y utilizarla. O simplemente hacer una captura de pantalla. Y de esta manera procedo a copiarla y a pegarla. Luego lo voy a redimensionar. Ok, si en el programa utilizo esta opción de copiar, aquí da la opción de copiar, dar un clic en copiar. Vamos a verificar a ver qué es lo que sucede. Y vean que directamente me traslada, pero solo los elementos. Luego usted le tiene que modificar allí para que le dé los bordes. ¿De acuerdo? Pero en mi caso, recomiendo mejor llevar lo que es la captura. Ok, ya tenemos la matriz de los componentes. Ahora el segundo resultado que tiene que ir, el gráfico de sedimentación. Y el gráfico de sedimentación, vean, es el que está al final, en la última pestaña. Este es el gráfico de sedimentación. De igual manera, yo utilizo la herramienta recortes. Ustedes pueden utilizar esta herramienta o simplemente hacer la captura de pantalla. Luego lo voy a redimensionar. Siempre la redimensión se hace desde los bordes. De igual manera, para redimensionar imágenes, fotos, se hace desde los bordes, los vértices, para no distorsionar la imagen. Ok, ya tenemos el gráfico de sedimentación. Ahora el gráfico de codos. Y en este caso vamos a trabajar solo con dos componentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a incorporar dos gráficos de codos. Y los gráficos de codos están en la cuarta casilla. Vean, de izquierda a derecha en la cuarta opción. Este gráfico de codos corresponde al componente 1. Aquí está componente 1. Hay que trasladarlo. Y aquí le vamos a ingresar el título, componente 1. Y luego lo vamos a pegar. ¿Ok? De igual manera, vamos a generar el gráfico de codos para el componente 2. Componente 2. Hay que copiar su interpretación porque tiene que ir su respectiva interpretación. Ok, nos direccionamos al programa y cambiamos. Del componente 1 ingresamos a esta pestaña el componente 2. Hay que capturar este gráfico de codos. Y hay que pegarlo. Y ahí tenemos el gráfico de codos del componente 2. Como regla, he determinado que solo voy a trabajar con dos componentes. Ya les voy a explicar por qué solo con dos componentes y cuál es el criterio que he utilizado. Ok, ya tenemos ese elemento. Ahora vamos con la matriz factorial. La matriz factorial. Nos direccionamos al programa y la matriz factorial está ubicada en la quinta casilla. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta casilla. Esta es la matriz factorial. Hay que copiarla y hay que trasladarla al documento formal.
Listo, ahí tenemos la respectiva matriz factorial. Y el último elemento, el plano cartesiano. Y el plano cartesiano está en la segunda casilla, vean. Pero este plano cartesiano, así como está, como lo genera en un primer momento el programa, como que hay que tener mucha experiencia para interpretarlo. Entonces, hay que activarle esta opción, que aparezcan los nombres de las especies, vean, ahí está, ya lo activé, ya esto mejora el gráfico. De igual manera que me represente las variables en estudio, y para ello hay que activar la opción de bplot, y ahí aparecen las variables. Esto bien podría ser un estudio, por ejemplo, algún análisis sensorial de algún producto, alguna bebida de chocolate o de algún yogur o de café, ¿de acuerdo? Que se ha sometido en el caso del café a un proceso de catación. Tenemos un panel de catadores, estos son los catadores para que ustedes lo relacionen. Y estas son las variables en estudio, ¿ok? Tenemos dentro de las variables, aquí sí hay que ser cuidadosos. Tomen de base estas líneas verdes que los direccionan a las variables. Podría ser esta el olor, esta podría ser el sabor, ¿ok? El olor, el sabor, podríamos tener aquí lo que es la acidez y el color, o las variables que usted como investigador ha determinado que son las más importantes. Entonces, para que vean que de igual manera, esta herramienta tiene un amplio uso en agroindustria. Para ello, ustedes en el material teórico les he compartido ahí una dirección donde está un artículo sobre café. Ustedes pueden buscar otros artículos sobre este método multivariante aplicado en su área y van a hallarle ese sabor a este método también. ¿Ok? Prácticamente ya tenemos este bplot, perdón, este plano cartesiano. Ya le activamos el bplot que me representa las variables. Y vean que ya esto me facilita la interpretación. Yo ya sé que estas especies de lirios, la iris virgínica y la iris versicolor, son similares entre sí. Eso me lo decían los métodos multivariantes anteriores. Solo decían la similitud o disimilitud. Estas son las similares y esta es la diferente, la más discrepante, la iris setosa. Y eso era todo. ¿Y cuál era el respaldo? Ok, en el método de clúster el coeficiente de correlación cofenético. En el escalamiento multidimensional, el estrés. Y eso era todo lo que me decían los métodos multivariantes anteriores. Pero va a depender de lo que usted busca como investigador. Aquí buscamos esa correlación. Y además de esa correlación, también buscamos reducir la dimensionalidad, reducir conjuntos de variables. Y vean que algo excelente en este caso se puede reducir solo a dos variables que se conocen como componentes. Esto lo podría hacer usted de igual manera si tiene 50 variables en estudio. Usted puede trabajar solo con 2 o máximo 3 componentes, dependiendo de la representación de cada componente. Ya lo vamos a verificar. Entonces vean, así un análisis general, ¿de acuerdo? Me abarca lo de los métodos anteriores y además me dice cuáles son esas variables que más participan en cada una de las especies o que mayor fuerza, peso o predominancia tienen en cada una de las especies. También ustedes saben que cuando estamos trabajando con seres vivos, variables taxonómicas, el componente 1 hace referencia al tamaño. Y en este caso el componente 1 es el eje X, ¿de acuerdo? Desde su extremo positivo a su extremo negativo. Y el componente 2 hace referencia a la forma. Y en este caso corresponde al eje Y, desde su extremo positivo hasta su extremo negativo. Esto es un análisis así general, básico. Ya vamos a realizar la
interpretación de una manera más minuciosa. Hay que trasladar este plano cartesiano a la guía. Vean, ahí tenemos el gráfico, ¿ok? Y esto sería prácticamente, estos son los resultados que usted tiene que plasmar en su documento cuando aplica análisis de componentes principales. Finalizamos con el respectivo plano cartesiano. Pero, ¿qué le va a dar soporte y peso a este plano cartesiano? Los elementos anteriores. Procedemos ahorita a realizar la respectiva interpretación de cada uno de los elementos. Ok, veamos por qué es que yo les había dicho que iba a trabajar con dos componentes. Ahorita vamos a verificar eso. Primero, interpretemos esto. Hay que cambiarle el color a esto porque un color más vivo, más fuerte, un azul intenso, a las interpretaciones para que lo vean mejor. Ok, y vamos a finalizar lo que es ya este laboratorio con la respectiva interpretación. Primero, la matriz de los componentes o de los factores. En este caso, según la matriz de factores o componentes, coma, el componente 1 representa el 72.68% de la variación total. Punto y seguido. Y el componente 2 representa el 22.82% de la variación global, para poder darle una diferencia ahí en la redacción. Acumulado, perdón, punto y seguido, representando una acumulación de o del, representando una acumulación del, y luego hay que sumar 72.68 más 22.82, casi da el 96%. Voy a activar aquí la calculadora para demostrarlo. De igual manera, porque les quiero enseñar mi modelo de calculadora. Y ahí está. Aquí está el modelo ES. Ok, y tenemos el componente 1 me representa el 72.68% más el componente 2 el 22.82%. En acumulado tenemos un total del 95.5%. 95.5% de la variación total. Ok,
Criterio. Como criterio, los investigadores, los expertos recomiendan que el número de componentes que usted va a utilizar tienen que representar como mínimo un acumulado, una varianza acumulada del 50%. Y vean ustedes que solo con los primeros dos componentes abarcamos el 95.5% de la variación. Es altamente superior al 50%. Esto es excelente. Quedarse solo con los primeros dos componentes. Ok, pero ¿y qué hubiera pasado si no llegaran al 50%? Tendríamos que haber trabajado con 3 componentes. Ese es el criterio. Que el número de componentes a utilizar tienen que representar como mínimo una varianza acumulada del 50%. Ok, pero digamos que usted tiene dudas aún, no está muy satisfecho con esto. El siguiente resultado, el gráfico de sedimentación, sirve de respaldo a ese número de componentes que usted ha determinado. Veamos el gráfico de sedimentación. Y vean, donde la curva tiene un quiebre drástico, ahí se traza una línea y donde esa línea le corta el eje X, ese es el número de componentes con el que usted tiene que trabajar. En este caso, vean, si nos direccionamos con el gráfico, vean el momento en esa dirección que llevo donde hay una curvatura drástica. En este momento, donde está esa primer curvatura o ese primer quiebre drástico, se traza una línea. Donde esa línea me corta el eje X, ese es el número de componentes. Y vean, 2 componentes. Este gráfico de sedimentación sirve de respaldo a la interpretación que usted ya realizó de la matriz de factores o componentes. Ok, interpretemos este gráfico de sedimentación. Según el gráfico de sedimentación, es altamente confiable y aceptable trabajar con 2 componentes o nuevas variables, ¿de acuerdo? Vean, según el gráfico de sedimentación, es altamente confiable y aceptable trabajar con 2 componentes o nuevas variables. Seguimos con el tercer elemento, que son los gráficos de codos. Entonces, como con los primeros 2 elementos usted ya determinó como investigador que le basta trabajar con 2 componentes para realizar su estudio, entonces solo va a generar 2 gráficos de codos. El gráfico de codos para el componente 1 y el gráfico de codos para el componente 2. Y este gráfico de codos, ¿qué es lo que le dice? Da como una perspectiva de cuáles son las variables que mejor participan tanto en una forma positiva como en una forma negativa en cada componente. Y si ustedes logran ver el comportamiento de estas barras, esta barra es la que tiene mayor magnitud y representa la longitud del pétalo. Quiere decir que la longitud del pétalo es una de las variables que mejor representan al componente 1. Y se recuerdan que en taxonomía el componente 1 hace referencia al tamaño de esa estructura biológica, al tamaño de ese
de esa especie animal al tamaño de esa especie vegetal. ¿De acuerdo? Entonces, la variable que mejor representa el tamaño en los lirios es la longitud del pétalo, seguida por, vean, el ancho del pétalo y finalmente, en menor proporción, la longitud del sépalo. La variable, esto es un análisis general, ya vamos a redactar bien la interpretación. La variable que menor participación tiene en el tamaño o que participa en el tamaño pero en forma inversa, corresponde al ancho del sépalo. ¿De acuerdo? El ancho del sépalo. El ancho del sépalo es la que menor contribuye al tamaño de los lirios. El ancho del sépalo. Este es un análisis general. Redactemos bien la interpretación. Vean que esto podría ser, en el caso de ustedes también, podría ser, por ejemplo, digamos que se está haciendo un estudio en la evaluación de las propiedades organolépticas. Digamos que son las propiedades organolépticas. Vamos a ver. Digamos que se está evaluando el olor, el color, el sabor y textura, solo de manera hipotética, textura. Ok, y aquí en el componente 1, esta variable representaría, por ejemplo, el color, digamos que es el color, y luego le sigue el olor, y finalmente el sabor. Todo lo contrario con la textura. La textura, digamos que representaría esta columna, la textura. Entonces, el componente 1 no necesariamente usted le tiene que dar un nombre en taxonomía, porque ese es el criterio con el que se dio origen a este método. ¿De acuerdo? El tamaño para el componente 1 y para todos los demás componentes la forma de esa estructura vegetal. Pero en este caso, si fuera este el caso, usted puede, prácticamente no es una obligación que le asigne un nombre al componente 1. Usted puede decir que el componente 1, en el componente 1 las variables que mejor lo representan son, ok, el color, seguido por el olor y el sabor. Y la variable que menor participa en el componente 1 es la textura. Y con eso usted está estableciendo el comportamiento de las variables en el componente. Ok, lo inverso tiene que pasar en el componente 2. En el componente 2, la que mejor tiene que participar es la textura. Quiere decir que la variable que menor efecto tiene en el componente 1 es la que mejor comportamiento tiene que tener en el componente 2. Esta tendría que ser la textura. ¿De acuerdo? Esto para darle una aplicación en el área de agroindustria. Pero, como les he recomendado, ustedes pueden buscar artículos científicos y van a ver que la mayor aplicación de este método está en agroindustria. ¿Ok? Redactemos la interpretación de este primer gráfico de codos que representa el componente 1. En este caso, como son variables taxonómicas, representa el tamaño. Según el gráfico de codos correspondiente al componente
principal 1, las variables que mejor contribuyen al tamaño de las especies de lirios en estudio corresponden a longitud del pétalo, ancho del pétalo y longitud del sépalo. Punto y seguido. La variable de menor aporte al tamaño de los lirios corresponde al ancho del sépalo. Y esa sería la interpretación del primer gráfico de codos. Importante que el gráfico de codos, vean, solo le dice cuáles son las variables que mejor participan en el componente, pero no le dice a cuáles especies de lirios pertenecen, ¿de acuerdo? A medida vamos avanzando en los resultados, va agarrando más sabor esto. Ok, primero determinamos el número de componentes, ahora con el gráfico de codos, cuáles son las variables que mejor participan en cada componente. De igual manera, para el componente 2. Y en el caso del componente 2, vean que el ancho del sépalo es la que tiene mejor comportamiento. Luego le sigue con una menor contribución la longitud del sépalo. ¿De acuerdo? Entonces, redactemos la interpretación para el gráfico de codos del componente 2. Según el gráfico de codos correspondiente al componente principal 2, las variables que mejor contribuyen a la forma de las especies de lirios en estudio corresponden al ancho del sépalo. Al ancho del sépalo seguida por la longitud del sépalo. La longitud del sépalo en menor proporción. Y esa sería la interpretación. ¿De acuerdo? Según el gráfico de codos correspondiente al componente principal 2, las variables que mejor contribuyen a la forma de las especies de lirios en estudio corresponden al ancho del sépalo, seguida por la longitud del sépalo en menor proporción.
¿Ok? Seguimos con la matriz factorial. Antes de seguir con la matriz factorial, yo quisiera saber si hasta el momento han entendido el orden lógico que se sigue para el análisis de componentes. Digan, ¿en qué, pero para qué resultado? En ese caso sí, porque estamos hablando, estamos trabajando con variables taxonómicas. ¿En qué sentido? Ah, ok. Se tendría que verificar porque, ok, hay que estar bien claros en las variables que está evaluando. ¿De acuerdo? Si son variables taxonómicas, esta es la forma de interpretar los componentes. Componente uno el tamaño, y el componente 2 en adelante me representan la forma. Ok, pero como les había manifestado, esto es para taxonomía. Pero no quiere decir que siempre usted le va a asignar un nombre al componente. ¿De acuerdo? Usted puede hacer otros estudios y solo hacer referencia al componente uno, no darle un nombre al componente. Y al componente 2 solo mencionarlo como componente 2. Pero importante que este análisis de componentes principales, su mayor aplicación la tiene con variables numéricas. Eso es un criterio. Pero usted en su área, como futuro ingeniero agroindustrial, usted lo puede utilizar para poder realizar análisis sensoriales. ¿Sí? Y bueno, en el primer gráfico de codo les explicaba más o menos cómo se tendría que realizar. De igual manera, en el video referente a la teoría, ahí les expliqué un caso sobre análisis sensorial que se realizó en café, y ahí está el acceso para que vean el artículo y profundicen más con respecto ya aplicado en su área. ¿Ok? Por lo demás, ¿se ha entendido el procedimiento lógico que se sigue? Excelente. Bien, una recomendación que yo les daría y que a mí me ha funcionado, porque vean que en esto de los métodos multivariantes siempre estamos actualizándonos, siempre nos estamos formando. ¿De acuerdo? Entonces, algo bien importante que va a mejorar esa capacidad que usted va a tener para decidir este método multivariante es el que voy a utilizar. Voy a utilizar clúster primero con el tipo de variables, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y en el caso de clúster y escalamiento, acuérdense que también es importante los índices de similitud y disimilitud, ¿de acuerdo? Entonces, para que usted amplíe su criterio y decida, ok, voy a aplicar clúster, voy a aplicar escalamiento, no, voy a aplicar análisis de componentes. Para que usted tenga un mejor criterio, le recomiendo que revisen artículos científicos donde se han aplicado los métodos multivariantes. Eso les va a ampliar el panorama de una manera excelente. Bien, seguimos entonces con los demás elementos. La matriz factorial. ¿Ok? Y vean que la matriz factorial, prácticamente lo que resume la matriz factorial es lo que hemos redactado en los gráficos de codo. Lo que se ha redactado en el gráfico de codos del componente uno y en el gráfico de codos del componente 2. ¿De acuerdo? Veamos. El componente uno, vean ustedes,
la variable que mejor participa en el componente 1 es la longitud. En este caso sería la longitud del sépalo. La longitud, veamos aquí, perdón, 0.58. La longitud del pétalo. La longitud del pétalo, verifiquemos en el gráfico de codos 1. La longitud del pétalo. Y luego le sigue el ancho del pétalo. Y finalmente la longitud del sépalo. Y eso es lo que le dice la matriz factorial. ¿De acuerdo? Pero expresado con números, con las correlaciones. Y esto le da un mayor respaldo a usted. No solo con un comportamiento a través de un gráfico, sino respaldado con las correlaciones. La longitud del pétalo. Luego le sigue en el componente 1 el ancho del pétalo y finalmente la longitud del sépalo. Y la que le contribuye, pero en forma inversa, es el ancho del sépalo, con una correlación negativa. ¿De acuerdo? Una correlación negativa. Esto en cuanto al componente 1, y como les he manifestado, cuando trabajamos con taxonomía, con especies, animales, vegetales, en el área biológica, en el área ecológica, el componente 1 representa el tamaño, en este caso el tamaño de los lirios. Por lo tanto, esta variable, en lugar de favorecer el tamaño, hace lo contrario. Veamos en el componente 2. Y en el componente 2, vean que la variable que contribuye en forma negativa en el componente 1 es la que mejor comportamiento tiene en el componente 2, con una correlación excelente de 0.92. Y luego le sigue la longitud del sépalo. ¿De acuerdo? Y estas son las que mejor representan el componente 2, que en este caso se le relaciona a la forma de los lirios. Esa forma de los lirios. Las variables que mejor contribuyen a la forma del lirio es el ancho del sépalo principalmente y luego en menor proporción la longitud del sépalo. Ok, vamos a redactar esta interpretación de la matriz factorial según la matriz factorial, coma, en cuanto al componente principal 1, las variables que mejor contribuyen al tamaño de las especies de lirios en estudio, coma, corresponden a longitud del pétalo, ancho del pétalo y longitud del sépalo. Punto y seguido. La variable de menor aporte al tamaño de los lirios corresponde al ancho del sépalo. Del sépalo. Punto y seguido. Respecto al componente principal 2, las variables
que mejor contribuyen a la forma de las especies de lirios en estudio corresponden al ancho del sépalo seguida por la longitud del sépalo. Y esa sería la interpretación de esta matriz de correlaciones o matriz factorial. Vean que prácticamente es el acumulado de la interpretación de el gráfico de codos del componente 1 y el gráfico de codos del componente 2. ¿De acuerdo? Lo único que respaldado con números, con las correlaciones. ¿Ok? Finalmente seguimos con lo último que se tiene que incorporar en los resultados y es lo que más les interesa a los investigadores, que corresponde al plano cartesiano. Porque aquí usted ve el comportamiento de las especies y de las variables en estudio. ¿De acuerdo? Pero para que usted realice una correcta interpretación del plano cartesiano, usted tiene que haber realizado los pasos anteriores, porque prácticamente es lo que se ha plasmado en la interpretación de la matriz factorial. Y vean qué es lo que me dice el plano cartesiano. Primero me representa los primeros dos componentes. El componente 1, que corresponde, vean, al eje X, y el componente 2, que corresponde al eje Y. Ok, en taxonomía, como les decía, el componente 1 hace referencia al tamaño de esas plantas de tomate, al tamaño de los frutos, al tamaño de las hojas. Y el componente 2 hace referencia a la forma de esa planta, la forma de ese fruto, la forma de esas hojas. ¿De acuerdo? Ok, luego tenemos las especies en estudio, en este caso los lirios. Y vean, estas especies son las más similares entre sí y las variables que predominan y que mejor participan en esas especies y que mejor representan el tamaño. Por lo tanto, estas especies de lirios, la iris virgínica y la iris versicolor, vean que estas dos especies de lirios son las que poseen mejor tamaño. ¿De acuerdo? Son las que están más ajustadas al eje X. Estas son las que poseen mejor tamaño. Y ese mejor tamaño está respaldado por estas variables. La longitud del pétalo, el ancho del pétalo y la longitud del sépalo. Pero este plano cartesiano sigue un efecto de espejo. Vean que este primer lado del plano me representa prácticamente la que posee mejor tamaño. Si realizamos una proyección en efecto de espejo, nos trasladamos al otro extremo, aquí está en forma negativa. Por lo tanto, esta especie de lirio, la iris setosa, es la que posee menor tamaño. De igual manera se interpreta el componente 2. En el componente 2, vean que el componente 2 está representado principalmente por la variable ancho del sépalo. Y vean que es la que está más próxima al eje Y. Y estas otras variables están más próximas al eje X.
Entonces la variable que mejor representa la forma de los lirios corresponde a el ancho del sépalo y en menor proporción, siendo atrevidos, podríamos decir que también la longitud del sépalo, porque está más próximo que estas otras dos variables al eje Y. ¿De acuerdo? Pero en menor proporción. La más representativa en cuanto a la forma es el ancho del sépalo. Y la especie de lirios que posee mejor ancho del sépalo corresponde a la iris setosa. La iris setosa. Y la que posee el peor o el menor ancho del sépalo corresponde al efecto espejo. Vean el otro extremo, la iris versicolor. Y prácticamente esa sería la interpretación. Pero esto, como les mencionaba, en taxonomía, en biología, ecología, en agronomía. Veamos, hay que plantear un ejemplo si fuera en agroindustria, ¿ok? Vamos a verificar aquí. Aquí tenemos variables que nos representan el gusto. Y vamos a plantear variables que representen el olfato. Pero esto lo estoy aplicando yo como criterio, ¿de acuerdo? Ustedes ya con su experiencia pueden darle una mejor categorización a las variables. Ok, variables que mejor me representan el gusto. ¿Qué variables me pueden proponer ustedes? ¿Pueden activar el micrófono? Ok, digamos que es un producto lácteo, pero ese producto lácteo, ¿qué variables me representarían mejor el gusto? En la leche, el sentido del gusto. Acuérdense que ahí participa un órgano específico. Ok, importante, ya dio un criterio, la acidez. Otra característica, el sabor. Otra característica que ustedes consideren. Estas son propiedades organolécticas para hacer un análisis sensorial. En diseños experimentales vamos a profundizar más en esto. ¿Ok? Acidez, sabor. ¿Qué otra característica consideran importante en el gusto, en el sentido del gusto? En la leche. La textura. Bueno, la vamos a considerar, pero con cierta incertidumbre. ¿Ok? Porque es de manera hipotética. ¿Y en el olfato? ¿Qué características recomendarían ustedes a evaluar en el que mejor me representen el olfato? Vean que la textura más bien iría por el tacto, la textura. La vamos a retirar. Y en el caso del olfato, el olor, ¿de acuerdo? El olor de esa leche. Bien, digamos que estas son, ¿en qué la consistencia? La consistencia. Sí, la consistencia está más relacionada a la textura también, que sería en tacto. La grasa,
Veamos la grasa. Digamos que participa en el gusto, ok. Contenido de grasa. Aunque vean que las características organolépticas son aquellas que usted puede percibir con sus sentidos. El color, el olor, el sabor, ¿de acuerdo? Entonces, en sí, tal vez medio le puede sentir allí cómo anda lo del el contenido de grasa, tal vez a través del gusto, dependiendo de su experiencia. Bien, digamos que son estas las variables. Entonces, como les mencionaba, digamos que el componente 1, las variables que mejor le predominaron aquí, en este gráfico de codos, tenemos el gusto, perdón, la acidez. Vamos a respetar este orden. Digamos que la acidez es la que mejor participa, luego le sigue el sabor y luego, digamos que también la grasa. Ok, entonces, usted como investigador dice, bueno, pero estas variables, por la pregunta que hizo su compañero, estas variables están más relacionadas al sentido del gusto. Ahí usted ya está aplicando su criterio como investigador. Por lo tanto, el componente 1 está representado por el gusto, ¿de acuerdo? Y viene usted y en lugar de asignarle tamaño, al componente 1 lo reconoce como el gusto. El gusto. El componente 1. Y usted dice, ok, la variable que menor aporte realiza en el gusto es la grasa. Ok, está bien. Y en el olfato, en el caso del olfato, en este caso de el gusto, el olor participa en forma negativa. Ok, nos lo da como forma negativa. Por lo tanto, en el componente 2, el olor es el que mejor comportamiento le tiene a usted. ¿De acuerdo? Es el que mejor comportamiento. Entonces usted dice, bueno, el olor corresponde al sentido del olfato. Entonces usted determina, ok, al componente 2 lo voy a reconocer como olfato. Y es válido, ¿de acuerdo? Es aceptable ese criterio también. Esto para darle una aplicación en agroindustria. Ok, en biología nos quedamos con tamaño y forma, pero en el área de agroindustria usted puede darle esta aplicación. Componente 1 el gusto y el componente 2 el olfato. Son los sentidos, las variables que mejor predominan y me representan estos sentidos. Entonces, luego usted va a analizar, ok, de este panel de catadores que tenemos aquí, o de estas muestras, puede representarlo los catadores o las muestras. De estas muestras, las variables que mejor predominan, ok, la acidez en la muestra M1, M2, la M7 y la M12. Las variables que mejor predominan fueron la acidez, el sabor y en menor proporción la grasa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas fueran las variables que mejor representaran el gusto, el sentido del gusto y pertenecen a estas muestras en estudio. Ok, por efecto de espejo, lo inverso, las muestras que representara el gráfico aquí, esas muestras son las que poseen peores características de acidez, sabor y grasa. Ahora vamos con el componente 2. Y usted dice, la variable que mejor aporte me realiza en el componente 2 corresponde al olor. Y aquí, en lugar de ancho del sépalo, tendría que aparecer olor. Ok, los puntos o las muestras que le aparezcan aquí, esas muestras son las que poseen como mejor característica el olor. Y en cuanto al sentido, sería el olfato. En el caso de los catadores, ¿de acuerdo? Por efecto de espejo, lo inverso, las muestras que le representen el extremo, ¿de acuerdo? En el lado inverso del eje Y, esas muestras serían las que tendrían
como peor característica el olor. ¿De acuerdo? En sentido inverso. Y esa sería una manera de aplicarlo en agroindustria. Pero importante, usted como investigador, como su experiencia, ya ustedes en la formación en esa área, ustedes deciden, sí, estas variables me representan el gusto, estas me representan el olfato y lo puede categorizar así, componente 1, gusto, componente 2, el olfato. Y aquí pueden aparecerle las muestras y los catadores también, para darle esa aplicación. Bien, vamos a finalizar con la interpretación de este plano cartesiano, que prácticamente ya lo interpretamos de manera general. Y con esto vamos a finalizar el laboratorio. Luego les va a quedar a ustedes como parte didáctica que desarrollen el caso 2. ¿De acuerdo? Y ahí de igual manera los mismos pasos. Bien, interpretación de el plano cartesiano según el plano cartesiano en cuanto al componente principal 1, las variables que mejor contribuyen al tamaño de las especies de lirios en estudio corresponden a la longitud del pétalo, ancho del pétalo y longitud del sépalo. Punto y seguido. La variable de menor aporte al tamaño de los lirios corresponde al ancho del sépalo. Punto y seguido. Las especies de lirios con mejor tamaño son Iris virgínica e Iris versicolor. Vean algo importante, ya esto es un agregado, esto de las especies. ¿Y qué elemento es el que le proporciona eso? El plano cartesiano. Con los elementos anteriores solo podíamos decir cuáles eran las variables que mejor participaban. Pero ya con el plano cartesiano usted puede decir cuáles son las especies, cuáles son las muestras, cuáles son los catadores que mejor calificaron X o Y variables en estudio. ¿Ok? Entonces, en este caso, las especies de lirio con mejor tamaño son Iris virgínica e Iris versicolor. Seguimos, punto y seguido. Veamos la otra cara de la moneda. Respecto al componente principal 2, las variables que mejor contribuyen a la forma de las especies de lirios en estudio corresponden al ancho del sépalo, seguida por la longitud del sépalo.
punto y seguido. La especie de lirio que posee mejor forma corresponde a Iris setosa. Bien, y con esto finalizamos la interpretación del plano cartesiano. Vean que todo es de manera acumulativa. Ok, primero, ya para hacer el cierre, el número de componentes. Usted lo puede determinar con la matriz de factores y como respaldo el gráfico de sedimentación. Tercero, los gráficos de codos. Con los gráficos de codos, ¿cuáles son las variables que mejor participan o representan cada componente? Ok, pero cuantificándole y dándole números, está la matriz factorial. Y luego, ¿y cuáles son esas especies? ¿Y cuáles son esos catadores que mejor me calificaron esas características organoléctricas? ¿Y cuáles fueron las muestras? Eso se lo va a decir ya el plano cartesiano. Bien, con esto finalizamos este laboratorio. Antes, compartirles este relato, este párrafo de Will Smith en la película En busca de la felicidad. Algunos ya la habrán visto. Y él decía, y esto yo se lo digo a ustedes, no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo. Ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Por lo tanto, ustedes nunca permitan que alguien les diga que no pueden realizar algo. Y con esto finalizamos este laboratorio. Ha sido un honor poder haber compartido este tiempo a través de este curso con ustedes. Y finalizamos con este método multivariante, el análisis de componentes principales.